Feliz día lunes, mis hermanos y hermanas, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando con la primera lectura y el Santo Evangelio. Y al final, como siempre, hermanos, vamos a recitar el Salmo y hacer una oración para darle gracias a Dios por todas sus bendiciones. También, pues, les invito, mis hermanos y hermanas, a que saquen su Biblia. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. Vamos a empaparnos de ella y vamos a compartir, ¿verdad?, la palabra que el Señor nos trae a través de sus santas lecturas hoy día. Que nos dispongamos el corazón realmente, porque muchas de las veces, hermanos, solamente escuchamos, pero no estamos atentos al mensaje. Es como cuando muchas de las veces vamos a misa, ¿verdad? El sacerdote pone todo su amor para que su palabra que escuchamos cada domingo o cada que vamos a misa, ¿verdad?, estemos allí atentos para escucharla y para ponerla en práctica también. Pero muchas de las veces ni siquiera estamos atentos al mensaje. Y eso no es nada bueno, mis hermanos, porque la misa es para atender lo que estamos escuchando y realmente abrir el corazón, que es muy importante que lo hagamos. No solamente escuchar, porque escuchar, las palabras vienen, pero hagan de cuenta que nada más las escuchamos, pero nunca las atendimos. Así es que les invito, pues, mis hermanos, a que saquen su Biblia. En este momento vamos a comenzar a leer la primera lectura. Y la primera lectura la vamos a encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 32 al 40. De nuevo, libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 32 al 40. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalles lo que hicieron Gadeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia, lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de las promesas. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por la fe, ¿qué alcanzaron a hacer todos estos hombres? Por la fe, ellos, como dice aquí, cerraron las fauces de los leones. Nos habla aquí muy específicamente de Gadeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Todos ellos, por su fe, alcanzaron a realizar grandes cosas por el amor de Dios que les tuvo a ellos y al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces no salvó al pueblo de Israel? De los ejércitos grandes, mucho más numerosos que el pueblo de Israel. Ellos vencieron, y no porque Dios haya querido así, sino porque Dios nuestro Padre le tenía mucho amor a ese pueblo, especialmente
Cuando estos hombres tenían fe y por su fe, ¿verdad?, alcanzaban el amor de Dios y su misericordia, que así, con la misericordia de Dios, alcanzaban las fuerzas para poder vencer a aquellos ejércitos grandísimos. Muchos de esos ejércitos eran miles y miles de hombres, soldados muy fuertes. Sin embargo, aunque el pueblo de Israel tal vez no estaba muy adiestrado para la guerra, Dios les daba las fuerzas y les daba la sabiduría para poder vencer a todos aquellos ejércitos. Si recordamos, ¿verdad?, en las lecturas, el rey David siempre venció. ¿Y por qué siempre venció a los ejércitos contrarios? Porque él siempre oraba ante Dios, y cuando Dios le decía no vayas a esa guerra porque vas a perder, él lo hacía, no iba a la guerra. Dios sabía, o más bien le daba a entender, que sin él no podía hacer nada. Por eso es que muchos reyes en aquel entonces fracasaron, porque no escucharon al Señor. El Señor les hablaba a través de los profetas, y los profetas iban y hablaban a los reyes. Les decía lo que Dios quería para ellos y cómo ellos tenían que actuar en el momento en que Dios les dijera, vayan al frente, yo les voy a dar la victoria en contra de aquel ejército tan numeroso que viene en contra de ustedes. Y era por la fe de esos hombres, ¿verdad?, que se ponían a orar. Era por la fe que alcanzaron ante Dios. Ojalá y nosotros pudiéramos alcanzar un poquito de esa fe. Últimamente las lecturas nos han estado hablando de la fe, ¿verdad?, la fe que debemos nosotros alcanzar. Nosotros tenemos que imitar a estos hombres que, aunque fueron muchas veces atacados por muchas personas, por muchos reyes, ellos no se echaron atrás. Con su fe prefirieron ir a la muerte, porque sabían que allí no se iba a acabar todo lo que ellos esperaban de Dios. Ellos sabían que iban a resucitar. Por ejemplo, estos 7 hermanos, ¿verdad?, que sufrieron por aquel rey, ¿verdad?, que los torturó hasta que murieron. Su madre viendo lo que le estaban haciendo a sus hijos. Y sin embargo ellos prefirieron morir por fe, porque sabían que había algo más grande ante Dios. Esa es la fe, mis hermanos, que ojalá y nosotros, si un día Dios dispone algo para que realmente le demostremos nuestra fe, pero estaremos dispuestos ese día que venga el Señor y nos disponga tal vez a un sufrimiento que no podemos nosotros soportar. Vamos a tener la fe suficiente para decirle al Señor, gracias, Señor, porque sabemos que esto nos viene de ti. Tendremos las fuerzas y tendremos la fe de soportarlo todo. Recordemos todos estos hombres que realizaron esas cosas. ¿Cuántas cosas no sucedieron por la fe? A momentos de estar ya casi para morir, las personas se ponían a orar ante el Señor, a gritos, lamentos ante Dios, y Dios escuchaba. Dios escucha, mis hermanos, pero es necesario que realmente le abramos el corazón cuando nos dispongamos a orar ante Él. Si nosotros solamente hablamos, pero nuestro corazón está totalmente cerrado, nuestra oración no sirve de nada. Entonces, el Señor nos pide, pues, mis hermanos, que imitemos a estos hombres. Por eso estas lecturas, por eso vienen hoy día. Tomemos para nosotros estas lecturas. Cuando tengamos un problema, cuando tengamos un enfermo, hablemos con Dios. Digámosle, Señor, trae la sanación para este hombre, para esta mujer. Ayúdanos con este problema que no podemos resolver. Tú eres el fuerte, Señor. Nosotros somos tus criaturas. Pero hay que hablarle así al Señor. No creernos nosotros los importantes o necesitamos casi forzar al Señor para que nos ayude. No. Así no vamos a alcanzar ningún favor de Dios cuando estamos casi dándole órdenes al Señor. No.
Tenemos que abrir nuestra mente realmente y pedirle a Dios con el corazón abierto. Como les digo, si es necesario le lloremos, llorémosle. Y el Señor escucha en ese momento nuestros lamentos, nuestro sufrimiento, lo que realmente necesitamos. Pero si no hacemos nada de eso y queremos casi forzarlo al Señor para que nos ayude, así no se hacen las cosas, hermanos. Y estos hombres no actuaban así, por eso es que Dios les mandaba las fuerzas para poder vencer a quien fuera. A ejércitos, como les digo, muy numerosos. Un solo hombre podía vencer hasta 20 o 25 personas. ¿Por qué? Porque era el poder de Dios, no era su poder de estos hombres. Dios les enviaba el poder y muchas de las veces ni siquiera era necesario que ellos fueran a pelear. Dios enviaba a sus ángeles y durante la noche les mandaba la muerte a estos soldados. ¿Cuántos no murieron en aquel campamento cuando este rey ya sentía que iba a ganar, que iba a poder vencer a Jerusalén? Se le hacía tan fácil que todo iba a ser como puesto en charola de plata, pero no fue así, porque Dios estaba con Israel, estaba con los judíos, sus predilectos. Entonces nada se les pudo hacer, porque Dios envió la muerte para muchos soldados de este ejército que venía en contra de Judá. Entonces, pues, hermanos, tengamos esa fe. Hoy en la actualidad, ¿qué estamos pasando? Y se lo sigo repitiendo. Este gobierno nos está haciendo menos a todos los que somos hispanos. Más que todo, su coraje y su furia es en contra de los hispanos. Es algo terrible que haya tanto odio de una persona hacia los demás. Pero Dios tiene el poder y tiene la última palabra. Y Dios nos va a enviar su ayuda, ¿verdad? Pero es necesario, hermanos, que oremos, que le pidamos a Dios para que Él sea quien haga todas las cosas y haga a estos hombres en sus mentes, les abra el corazón, les haga ver su maldad y así pueda retractarse de todos sus daños que está cometiendo a los demás. Pero tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor de corazón. Nuestro sufrimiento no es poco. En realidad, ser perseguidos, estar escondiéndonos donde quiera para que no seamos vistos, eso no es nada bueno para nosotros. Pero Dios nos esconde porque Él quiere que nosotros prosigamos aquí en este país. Si no, de lo contrario, pues Él va a permitir que nos atrapen y nos lleven a nuestro país. Si es que Él quiere y cree que va a ser lo mejor para nosotros. Pero no esforzarnos por querer hacer lo que nosotros queramos, no. Aceptemos la voluntad de Dios. Aceptemos su voluntad tal y como Él fue con nuestro Señor Jesús. Cuando Jesús estaba ya a punto de morir, ¿verdad? Que ya lo iban a presar para llevarlo ante Pilato y ser crucificado. Él ya sabía su sufrimiento, ya sentía en su corazón. Sin embargo, le dijo al Señor, nuestro Dios, le dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si puedes salvarme de esta copa, ¿verdad? De este trago que voy a beber. Él sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, hermanos, le puso en sus manos a su Padre, a nuestro Padre Dios. Le dice que se haga su voluntad y no la suya. Y así ojalá y nosotros pensáramos cuando tenemos alguna dificultad, algún problema que nos llega hasta lo último, ¿verdad? Porque sentimos que de ese problema no vamos a poder salir. Decirle al Señor así, de esa manera que Jesús le dijo, que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y entonces todo se va a poner de nuestra parte. Miren que al final de cuentas todo se puso de parte de nuestro Señor Jesús. Él venció la muerte y venció las fuerzas del demonio. Así también nosotros, hermanos, podemos lograrlo con la fe y la confianza en Dios. Solamente nos hace falta eso, la fe, porque muchos no la tenemos todavía.
Cuando estamos en medio de aquella dificultad, sentimos que Dios no nos escucha o sentimos que Dios no está de nuestra parte. Pero Él siempre está de nuestra parte. Él está escuchando y viendo nuestro sufrimiento. Pero Él, muchas de las veces, ¿verdad? Aunque no creamos esto, mis hermanos, lo permite para alcanzar nuestra fe, para que nuestra fe no se debilite, sino que seamos siempre fuertes en la fe y alcancemos el gran amor de Dios para seguir amándole y alabándole, así como los santos lo hacían, como todos estos hombres de los cuales nos habla la lectura de hoy día. Ellos tenían mucha fe. Sansón, ¿qué no hizo? Sansón pudo acabar con un león, con una quijada de un burro. ¿Se imaginan? Lo pudo matar, pero era la fe de Dios, la fuerza de Dios que venía sobre él. Entonces, hermanos, tengamos la fe, tengamos ese amor por Dios, y Dios nos va a alcanzar muchos favores. Pero si no alcanzamos los favores, es como les digo, es porque Dios quiere probarnos, es porque Dios quiere llenarnos de fe, que en medio de cualquier dura situación que tengamos en nuestra vida, se puede resolver con la mano de Dios, tarde que temprano, pero tengamos esa fe. ¿Cuánta fe no tuvo nuestro Señor San José? ¿Cuánta fe no tuvieron los santos? ¿Verdad? Cuando siguieron y escucharon la voz de Dios, en sus oraciones ellos escuchaban, ellos sentían el amor de Dios sobre ellos. Por eso es que ellos no dejaron de caminar, no dejaron de seguir los pasos del Señor. Ojalá y nosotros no nos perdamos de vista por nuestra poca fe. Continuemos, hermanos, sin detenernos, seguir llevando a cabo la voluntad de Dios, lo que Él nos ha impuesto para que trabajemos para su servicio. Sigamos adelante, no nos detengamos, y el Señor está agradecido con nosotros. Nunca nos deja solos y nunca lo va a hacer, yo se los aseguro. Pero tengamos esa fe, esa confianza en Él. Depositemos todo nuestro amor en el Señor, y así vamos a continuar trabajando para Él con muchas fuerzas, así como lo hacían aquellos ejércitos del rey David, ¿verdad? Y como les digo, un solo soldado podría acabar con 25 y muchas de las veces hasta 1000. Un solo hombre. ¿Por qué? Porque era la fuerza de Dios. La fuerza de Dios, mis hermanos, lo es todo. Y si nosotros tenemos esa fe, podemos alcanzar mucho más que estos hombres llegaron a alcanzar. Pero necesitamos de esa fe, que realmente arraiguemos nuestro corazón para alcanzar la fe. Ahora, mis hermanos, voy a compartirles el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia
que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el cantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su santo juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales la misericordia que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos cómo hasta los demonios le tenían miedo a Jesús, cómo lo reconocían, y cómo muchos seres humanos, ¿verdad?, cuando miraban a Jesús, no reconocían el poder de Dios en él, no reconocían su grandeza. Lo que él había hecho con este hombre era grandioso, porque si nos damos cuenta, o cuántas veces no hemos escuchado de muchos que han estado endemoniados, han tenido espíritus inmundos dentro de su persona y han vivido así ya por muchos años. ¿Por qué esto sucede, mis hermanos? Porque muchas personas le abren las puertas al demonio. Hacen cosas que no deben de hacer. Buscan de espiritistas, de brujos, y entonces cuando le abren esa puerta al demonio, es cuando tarde que temprano llega el demonio, se mete en ellos y después no encuentran las puertas para poder salir de todo aquello. Y esto mismo tal vez le había sucedido a aquel hombre. Fíjense bien, él dentro de su persona llevaba una legión, muchos demonios. Eran muchos los que estaban dentro de él. Al punto que le piden a Jesús que los deje entrar en aquella piara de cerdos. Eran muchos cerdos, eran 2000, dice aquí en la palabra del Señor. ¿Se imaginan tantos demonios traía ese hombre para poder así entrar en aquellos cerdos? Y todos los cerdos se precipitaron, y dice en la palabra del Señor que fueron y se ahogaron. Entonces, fíjense bien, la palabra del Señor nos abre la mente para que encontremos en él la respuesta. ¿Cuál respuesta necesitamos nosotros en nuestra vida? ¿Cuál respuesta para nosotros, hermanos? Continuar en los caminos del Señor y no dejarlo de seguir, como decía en la primera lectura. La primera lectura nos habla de la fe. En esto también hay mucha fe y confianza en el Señor. Este hombre, después de que le son retirados estos espíritus inmundos de su persona, fíjense bien lo que le dice a Jesús: permíteme seguirte, Señor. Él tenía fe en el Señor ya. Al verse limpio de todos estos espíritus inmundos, ¿verdad?, le pide al Señor seguirlo. Y si nos damos cuenta, hay muchos que le piden al Señor seguirlo y Jesús no se los permite. Y hay varios a los que el Señor les pide y les dice: síganme, vayan conmigo, hagan mi voluntad. Pero muchos no lo quieren seguir. Y este que es sanado, alcanzó la gracia de Dios a través de Jesús, cómo él pudo ser limpiado de todos aquellos espíritus inmundos. Fíjense, él vivía entre los cementerios
entre las tumbas de los muertos vivía este hombre. Y dice la palabra del Señor que agarraba piedras y se golpeaba él solo. Tan así se estaba acabando totalmente su vida. Eran tan fuertes esos espíritus que él traía que no tenía juicio. Día y noche andaba golpeándose. ¿Se imaginan? Algo terrible, que cuando nosotros miramos a una persona así endemoniada, que ojalá y nunca la miremos, hay muchos que sí los han llegado a ver. ¿Por qué? Como les digo, mis hermanos, le abran la puerta a Satanás de esa manera. Entonces, hermanos y hermanas, la fe, la confianza en nuestro Señor Jesús debe ser al 100% de nuestra parte. No que hoy sí, mañana no. No. Nuestra fe debe ser constante. Que nos mantengamos nosotros siempre, la mayoría del tiempo, pensando en el Señor, en lo que Él realizaba en su vida, para que nosotros nos demos cuenta que, imitándolo a Él, podemos nosotros también alcanzar muchos favores, al igual que este endemoniado. Pero nosotros tenemos que seguir al Señor, no perderlo de vista ni un solo instante en nuestra vida, especialmente, ¿verdad?, cuando rezamos, cuando oramos, cuando hacemos lo que hacemos, abrirle el corazón al Señor, que realmente, hermanos, estemos dispuestos con todo, no solamente con una parte, sino con todo. En el momento, pues, que yo les digo que estamos orando, abrirle el corazón al Señor, que Él escuche realmente nuestras palabras, lo que le estamos disponiendo al Señor para que nos ayude. Todo esto se puede lograr, hermanos. Fíjense, este hombre cuando es salvado, cuando es liberado de esos demonios, le dice Jesús: vete a tu casa, vete con tu familia. Y él, hagan de cuenta que él proclamó, como nosotros lo hacemos hoy en la actualidad, proclamar la verdad, la realidad, lo que se hace por nuestras vidas, por nuestro Dios. Este hombre, al verse liberado, fue por los campos y por los montes anunciando lo que Jesús había hecho por él y cómo fue liberado. Y las personas que lo llegaron a ver, porque a él ya lo habían visto que había sido endemoniado, le tenían miedo a él, tenían miedo a acercársele. Y ahora que lo veían ya limpio, liberado, pues obviamente que le iban a creer lo que Jesús había hecho por él, de la liberación que hizo en su vida. Y las personas lo vieron ya libre de todo eso, pues obviamente que le iban a creer. Y todas estas personas corrieron para ver lo que Jesús había hecho. Fíjense bien, todo esto, mis hermanos, sucede para que nosotros hagamos lo mismo. Cuando veamos una sanación de una persona por las oraciones de alguien más o las mismas nuestras, que se libere a alguien de una enfermedad, necesitamos decir, ¿verdad? Necesitamos hablarle a las personas: por gracia de Dios, este hombre se sanó. Eso es lo que debemos anunciar. Por gracia de Dios, este hombre recuperó las fuerzas, ya no se podía levantar, pero ya está levantado. Mírenlo ustedes. Esa es la gracia de Dios. Ese es el favor que Jesús tuvo con este hombre, con esta mujer. Pero siempre darle la gloria al Señor. No gloriarnos nosotros por haber hecho aquella oración y haber podido levantar a aquel hombre de su enfermedad o de su mal espíritu. No, hay que darle siempre la gloria a Dios. Lo mismo hizo Jesús. Ve y anúnciale a tu familia qué es lo que ha hecho Dios por ti. Fíjense bien, Jesús mismo nos enseña que debemos de darle la gloria al Altísimo, a nuestro Dios Padre, al que está arriba. Y sabemos bien que Jesús mismo era Dios, pero sin embargo, Él nos habla de esta manera para que lo imitemos en todo lo que hacemos aquí en este mundo. Entonces, pues, hermanos, imitemos a Jesús en todo. Ahora les pido, hermanos, que hagamos una oración. Vamos a pedir al Señor que nos continúe ayudando, que nos continúe dando la gracia
para continuar haciendo su voluntad, llevando a cabo lo que el Señor nos pida. Y para hacer nuestra oración vamos a recitar el Salmo número 30 y dice así: quien confía en el Señor no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Quien confía en el Señor no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales, y a los soberbios da lo que merecen. Quien confía en el Señor no desespere. Bendito y alabado sea, Señor, que realmente no nos desesperemos cuando tenemos las aguas hasta el cuello, cuando tenemos tantas dificultades, tantas enfermedades, tantos problemas. Que no nos desesperemos, Señor, sino que pongamos nuestra confianza en ti. Confiemos al 100% en ti, Señor. En que todo se resuelva en el momento, Señor, que tú lo dispongas y no cuando nosotros queremos que se nos haga el favor. Ayúdanos, Señor, con todas nuestras dificultades. Te pido muy en especial, Señor, por este gobernante, por este Donald Trump, que tú puedes cambiarle, Señor. Tú puedes abrirle su mente. Su corazón, Señor, puedes cambiárselo por uno de carne y quitarle ese corazón de piedra que él tiene, Señor. Ayúdale a pensar en sus decisiones y no que tome sus decisiones, Señor, a su antojo. Ayúdale, Señor, a ver lo que realmente está haciendo en la vida de otras personas y que cambie su modo de vivir, su modo de pensar para con los demás. Bendito y alabado sea, Señor. Sé que nos vas a ayudar y nos vas a proteger. Espíritu Santo, danos las fuerzas para resistir todo lo que nos venga en esta vida, para resistir todo lo que nos pueda suceder, para resistir, Espíritu bendito, las fuerzas que tal vez nosotros no podemos mirar, pero que tú sí las ves, y con todo ello siempre nos ayudas, siempre nos liberas y nos arrancas todo aquel mal. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser más hombres de oración, a que cada día que nosotros tengamos ese problema, esa enfermedad o cualquier cosa que llevemos en nuestro cuerpo, que realmente le abramos el corazón al Señor y que no andemos titubeando en nuestra fe, que nuestra fe alcance todos los favores de nuestro Señor y los tuyos, bendito Espíritu. Porque cada que nosotros nos acercamos a ustedes, sabemos y tenemos la confianza de que todo se va a realizar y se va a llevar a cabo. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, pido de tu intercesión, Madre del Cielo. Nunca has dejado de escucharnos y las pruebas están en que nos proteges de todo mal. Nos guías por los lugares donde no nos vamos a perder y por donde no vamos a ser vistos por ningún mal que nos aceche. Sigue haciéndolo, Mamita María. Sigue protegiéndonos, cúbrenos con tu santo manto, para que todo lo que nosotros vayamos a hacer durante el día se nos haga más liviano y así nosotros continuar en los caminos de nuestro Dios, siguiendo sus pasos sin perderlos de vista. Y tú que intercedas, Mamita María, por nosotros en todo lo que te expongamos. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.
nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó, que nos dirigiéramos al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por continuar con nosotros escuchando la palabra de Dios. Ojalá, hermanos y hermanas, realmente siempre le abramos el corazón al Señor. Siempre sigamos de sus pasos, como les decía, sin perderlos de vista. Hacer la voluntad de Dios y dejar que la voluntad de Dios trabaje en nosotros y no exigir por las ayudas de Dios, sino simplemente abrirle el corazón y que sea Él quien nos ayude en el momento dado y no que estemos forzándolo ni pedir más de lo que no merecemos, porque el Señor sabe lo que merecemos y Él nos va a dar solamente eso. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que pasen un feliz día en compañía de todos sus familiares.